de Jóvenes Empresarios de Madrid, después de la Española y por último de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Ha sido director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid. En el tema de la administración pública fue viceconsejero de Empleo y Economía de Madrid. Para que ustedes entiendan, los argentinos, un ministro regional y consejero de Medio Ambiente y presidente de Canal Isabel II, la empresa que abastece de agua a la ciudad de Madrid. Y además es un gran académico de número de la Real Academia de Gastronomía, de la Española. Yo me callo, Miguel, tienes la palabra y nos hablarás y nos ilustrarás de la situación del turismo actual. Le ruego, por favor, a todos anular los teléfonos y los micrófonos. Gracias. Miguel, tuya la palabra, por favor. Recordaros a todos un momento antes de empezar que en la ventana, en la parte superior derecha, si acercáis el ratón, salen 3 puntos que permiten elegir, fijar el vídeo en la persona que está hablando, en el ponente. Yo lo recomiendo porque así, si entra alguien en algún momento, no se os cambia la imagen y podéis ver a la persona que nos va a dar la ponencia. Y también ustedes pueden hacer preguntas, ya hay algunas precisamente, abajo de toda la pantalla está chatear, ahí pueden ustedes escribirlo, bien levantar la mano, no física, sino también en la que hay en el ordenador. Miguel, por favor, cuando guste. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos. Y de verdad que para mí es un placer y un honor el estar esta tarde con vosotros. Yo comentaba que conocía vuestra organización desde principios de los años 80, cuando primero profesionalmente y con la empresa de mi padre y luego cuando monté la propia mía en 1985. Un poquito más alto, si puede ser, por favor. Sí, pues ya tuve los primeros contactos con vosotros y el primer conocimiento y empecé a sentir orgulloso del trabajo que hacíais y por la relación que mi padre tenía con vosotros, pues estuve bastante cercano, ¿no?, a vuestra organización. Y luego, yo sigo teniendo mi empresa, que es al 50% con otro socio, pero ya desde hace unos 20 años profesionalmente me he dedicado a otras cosas, aunque yo sigo teniendo mi empresa, desgraciadamente, como muchos de vosotros, parada desde hace 3 meses, pero espero que también podamos volver a ir retomando la actividad en los próximos días, como luego hablaremos. Pero decir que yo he sido y me siento un profesional de turismo, un agente de viajes, y a eso he dedicado buena parte de mi vida y sigo viviendo principalmente de los viajes. Claro, en este tiempo las cosas han cambiado radicalmente. Es decir, el negocio, la actividad de las agencias de viajes no tiene absolutamente nada que ver cuando yo empecé a trabajar, como digo, a primeros de los 80, que empecé a trabajar, a hoy. Es un negocio distinto, pues un negocio distinto en su propio planteamiento, porque yo cuando empecé, en realidad eras más distribuidor de las compañías de viajes, de las compañías hoteleras, compañías de transporte, compañías aéreas, eras más distribuidor que de ellos y por lo tanto ellos no tenían la capacidad de llegar a sus clientes finales y necesitaban a unos intermediarios que nos daban una comisión y por lo tanto digamos que trabajábamos para ellos fundamentalmente y eran más importantes los proveedores que los clientes en aquel entonces, puesto que nos comisionaban y los clientes necesitaban pasar por una agencia de viajes para acceder a los servicios de los viajes, ¿no? Esto con el tiempo y la tecnología sobre todo fue cambió radicalmente con la aparición de Internet y todos nos tuvimos que reinventar. Yo creo que pasamos un periodo por el que pensamos que no íbamos a sobrevivir, que nuestro negocio se había terminado, que las empresas tenían capacidad de llegar directamente al consumidor, al cliente final y que por lo tanto pues nosotros éramos un paso innecesario en la cadena de valor y tuvimos que reinventarnos. Empezamos por un lado, a utilizar también la tecnología
en favor de nosotros para abaratar nuestros costes, para llegar de otra manera, y nosotros tuvimos que demostrar a los clientes que les podíamos dar un valor añadido y que el trabajar con nosotros les suponía un beneficio, puesto que el servicio que prestábamos, aunque ahora ya nos lo tienen que pagar, pero a ellos les resultaba rentable, puesto que conseguían mejor servicio, mejores condiciones, etcétera. Pero el planteamiento del negocio cambió completamente. Es decir, yo antes, cuando te llamaba la compañía, en este caso la compañía bandera, en nuestro caso Iberia, pues para ti era lo más importante y dejabas lo que fuera. Y dejabas, por supuesto, a un cliente colgado al teléfono si te llamaban o te pedían algo la compañía. A acabar centrándonos, que lo importante de verdad es el cliente y tenemos que conseguir convencerles de que es rentable pagar nuestra cantidad para utilizar nuestros servicios. Luego, pues también la logística. Yo me acuerdo, yo cuando empecé, casi una de las personas más importantes de la empresa era el mensajero. Era la persona que se dedicaba a llevar los billetes a los clientes, que tenía que ir a las compañías aéreas a cambiarlo. Entonces, cambiar un billete era una historia. Bueno, vosotros muchos de vosotros lo sabéis perfectamente. El rehacer los billetes, bueno, era una complejidad brutal. O los kilométricos, los monotrenes entonces que había de Renfe, que necesitabas uno o dos mensajeros por cada dos vendedores, ¿no? Y eso es una cosa que hoy pues, ha cambiado, se ha modificado. Hemos pasado por mucho peligro. Muchas compañías han intentado prescindir de nosotros porque éramos en algunos casos incómodo para ello, porque nosotros tenemos la capacidad a través del conocimiento de exprimir al máximo a los proveedores en servicio de los que son ahora nuestros clientes. Entonces eso para muchos proveedores pues es una figura en algunos casos incómoda y sin embargo pues yo creo que bueno, que no solo hemos sobrevivido, sino que yo creo que estábamos viviendo un momento pues, bueno, razonablemente bueno, con las dificultades lógicas y la adaptación a nuevos tiempos, pero unos momentos buenos. De repente pues nos ha aparecido en nuestras vidas el famoso coronavirus y ha trastocado todo y además de las consecuencias que todos estamos viviendo y sufriendo desde el primer momento, pues ya veremos qué consecuencias tiene en el cambio otra vez de nuestro modelo. Pero sea el que sea, yo estoy seguro de que como hemos hecho en anteriores circunstancias que hemos tenido también las mismas dificultades y hemos sabido sobrevivir y fortalecernos, y estoy convencido que así será. Respecto al turismo con esta crisis, pues hemos tenido la mala suerte de que hemos sido el sector que ha tenido una mayor trascendencia y mayores consecuencias. Fuimos el primero en mostrarnos las consecuencias, porque yo creo que en España empieza a haber una sensibilidad respecto al COVID a raíz de la anulación del Congreso del Mobile, y yo creo que inmediatamente después empiezan a caer reservas, empiezan a haber anulaciones, empieza la gente a tener el miedo a viajar y luego poco después pues ya empiezan las medidas que a lo primero que afectan y más dramáticamente es a lo que nosotros vendemos, a la movilidad, y que por lo tanto pues el turismo es el primer damnificado. Luego es al que más afecta la crisis, porque es verdad que la crisis afecta prácticamente a todos. Hay algún sector, alguno, que le afecta poco o nada, incluso algún caso muy puntual que le es beneficioso, pero en general afecta a todo el mundo, pero al turismo es el que afecta de manera más rotunda. Es decir, ya no es que vendas poco o que tengas que cambiar tu canal de ventas de presencial a online y, oye, vendes menos, pero vendes online. Es que en nuestro caso, como digo, lo que nosotros vendemos está absolutamente anulado como actividad no permitida porque está restringida la movilidad desde el primer momento. Es lo primero digamos, que se hace. Y luego también vemos que probablemente también seamos el último sector
en salir de esta situación, porque luego comentaré algún tema de ello, pero pues el futuro va a ser distinto y desde luego hasta que se vuelva a retomar la actividad, pues va a tardar. Yo el otro día me llegaba por parte de Amadeus que la previsión que tiene Amadeus de la facturación de ellos en el año 2021 no va a alcanzar al 50% de la que tenía en el 2019. A mí me parecen muy pesimistas, excesivamente pesimistas, y no sé dónde se habrán sacado los datos, pero esos datos lo maneja Amadeus como escenario probable, que iremos viendo. Bueno, una vez que esto ocurre, tenemos el shock, hay una paralización, hay una paralización absoluta, primero por la caída de la actividad, de la demanda, y luego por la propia prohibición de la actividad, y las empresas, pues, en general, pues tenemos que ir tomando decisiones. Hay, por parte del gobierno, en el caso de España, claro, cuando ante un shock de este tamaño, de esta dimensión, las empresas necesitan tres cosas fundamentalmente. Una, que yo creo que la más importante de todas, es flexibilidad. Es decir, tú necesitas adaptar tus gastos a una situación de cero ingresos, que yo creo que al principio, pues algunos pensábamos que iba a ser más grave de lo que nos dijeron, pero desde luego yo en mi caso no pensé desde el primer momento que iba a ser tan profunda y tan duradera la crisis, pero ya sabíamos que iba a ser importante. Entonces, claro, lo primero que necesitas es flexibilidad, y el mayor coste que tienen la mayor parte de las empresas, hay algunas que no, pero la mayor parte de las empresas, son los costes laborales. Lo primero que tú necesitas es adaptar tus costes laborales a una realidad de falta de actividad y de falta de facturación. No sé, en otros países también me consta que tienen también regulaciones relativamente parecidas, ¿no?, con las singularidades de cada caso, pero la regulación laboral es muy proteccionista para los trabajadores y, por lo tanto, tiene una enorme rigidez para adaptar tu plantilla a las necesidades. Como no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una enorme flexibilidad y tú puedes, de manera inmediata y a un coste muy bajo, pues adaptar inmediatamente tu plantilla, ¿no? Eso, evidentemente, cuando tienes una situación como esta, de manera inmediata se producen muchísimos despidos, pero también es verdad que a la mínima que empieza a haber actividad, la gente tampoco tiene miedo a contratar y, por lo tanto, se contrata también de manera muy rápida. La realidad en España, y yo creo que en Argentina también es relativamente parecida, no sé en Andorra, pero probablemente también, es que hay una rigidez importante laboral y una dificultad y un coste muy alto para los despidos. En ese momento, el gobierno de España, ante el tsunami que se presenta a nivel laboral y la probable desaparición de cientos de miles de empresas de manera inmediata, acude a una figura que ya estaba en la regulación laboral, que son los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una suspensión de los contratos de trabajo o una reducción en los horarios de los trabajos, y al ser por fuerza mayor, que es evidente que el coronavirus es una fuerza mayor. Vamos, yo no imagino una mayor causa, una mayor justificación a una causa de fuerza mayor que esto que ha ocurrido, que se han paralizado la movilidad, y por lo tanto, en el caso de fuerza mayor, es una situación, pues, que interesante, puesto que puedes suspender los contratos y las cotizaciones, no pagas los salarios, los pagan a través de las prestaciones, que además en España deciden complementar las prestaciones para cubrir más de lo que estaba inicialmente previsto a los trabajadores afectados por los ERTES, y las empresas, dependiendo del tamaño, el número de trabajadores, o no pagan nada o solo pagan un 25% de los seguros sociales. Inicialmente, yo creo que masivamente, todo el mundo se incorpora a esta figura, la utiliza, porque dice, oye, pues mira, de momento paralizo mis costes laborales y, oye, cuando esto se vuelva a activar, que ya digo que al principio pensábamos que iba a ser como mucho en un par de meses, pues volvíamos a retomarlo, etc.
en esa regulación en España introducen una condición que al final acaba siendo maldita a mi juicio y muy perjudicial si no se acaba resolviendo, que es la obligación de mantenimiento del empleo de las plantillas 6 meses después de finalización de la causa mayor. Es decir, cuando vuelvas a poder tener actividad, no cuando tengas actividad, cuando vuelvas a poder tener actividad, 6 meses después estás comprometido a mantener la plantilla que tenías en ese momento. Esto es algo que desde el primer momento nosotros supimos que era imposible cumplimiento, pero el gobierno siempre nos dijo que, bueno, que íbamos a solucionar primero esta historia y después ya afrontaríamos en ello. Y nosotros, pues bueno, pues nos lo creímos y empezamos a trabajar esa hipótesis y siempre dijimos en el primer momento, oiga, ustedes quiten esa cláusula porque si 6 meses después van a tener que devolver las empresas las cotizaciones no pagadas, no solo de las personas que no hayas podido continuar con ellas, sino del total de los afectados en el ERTE, pues eso iba a suponer que 6 meses después de esta situación se iban a producir infinidad de liquidaciones, de cierres, de concursos de acreedores de empresas y iba a haber una destrucción brutal de tejido empresarial y después de empleo. Bueno, acompañando a esas medidas, el gobierno en España, con un Ministerio de Trabajo, bueno, pues en fin, muy sesgado hacia la parte sindical, incluso más allá de la parte sindical, porque se produce una situación pues inédita, que nunca había pasado en España, porque siempre estábamos los representantes de los trabajadores, los sindicatos por un lado, los empresarios por otro, y el gobierno, sea de centro izquierda, de derecha, tal, pues en medio, templando. Y ahora no es así. Ahora están los empresarios en un lado, el gobierno en otro y los sindicatos están en medio. Es decir, los sindicatos en algunos casos están sirviendo para parar un poco las intenciones del propio Ministerio de Trabajo, que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, pero bueno, acompañan con medidas de poner mayor rigidez, es decir, encarecen el despido, prohíben los despidos objetivos por causas objetivas económicas, organizativas, etcétera, cuando más que nunca, como decía antes, estaban justificadas, que ahora se pudieran aplicar, pues queda prohibido en España los despidos objetivos y por lo tanto se encarece enormemente el despido cuando no se prohíbe, se ponen cláusulas limitativas de la actividad empresarial, como el no permitir repartir dividendos, como tal. O sea, parece que dice, oye, como os hemos dado los ERTES, cuando en realidad nosotros lo que defendemos, oye usted, nosotros con los ERTES no nos han dado nada, es decir, hombre, que no paguemos a los trabajadores mientras usted no me permite tener actividad. Pues hombre, solo faltaba, ¿no? Y que no paguemos las cotizaciones sociales, pues tampoco es decir, es más, cuando ellos hablan de que los ERTES han costado 18.000 millones de euros, de esos 18.000 millones de euros, en realidad más de 15.000 es a complemento de las prestaciones que reciben los trabajadores, no en la exoneración del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, que esa es la parte muy pequeña. Es decir, cuando están dando esas cantidades de dinero, no se les están dando a las empresas, se están dando sobre todo a los trabajadores, que no me parece mal, pero que no nos puede decir, oye, como os hemos dado esta cantidad, oiga, pues no. Luego, otro aspecto importante es las medidas fiscales, ¿no? Y en medidas fiscales, claro, yo creo que ante una situación como esta hay que doparla. Yo soy enormemente liberal y creo mucho en el mercado, pero claro, creo en el mercado cuando hay mercado. Ahora no hay mercado. Y no hay mercado porque, oye, por una enfermedad, es verdad, inevitable, mundial, pero la realidad es que se ha prohibido por decreto la actividad. Y por lo tanto, el mercado no existe ahora mismo. Entonces, yo sí que creo que ahora sí que están justificadas ayudas de Estado para intentar sostener todo lo que se pueda tejido empresarial, porque eso va a ser lo que luego nos va a permitir ir reactivando la economía, ir volviendo a contratar y generando riqueza y salvar a la mayor parte de la sociedad de las consecuencias económicas terribles que está teniendo esta situación. Pero en España incentivos fiscales no ha habido. ¿Qué ha habido? Ha habido una moratoria fiscal, que además en muchos casos se ha terminado ya. Y además solo hasta ciertas cantidades y hasta cierto tipo de empresas. Hombre, solo faltaría que tuviéramos que pagar los impuestos, que tuviéramos que hacer frente a las obligaciones tributarias cuando tenemos prohibida la actividad. Es decir, no podías salir a la calle, no podías ir a tu empresa y tenías que pagar. Hombre, entonces, al final, ahí también dice, oiga, les hemos dado una moratoria fiscal. Hombre, tampoco me ha dado usted nada. Es decir, me ha aplazado los pagos, no me ha perdonado, me ha aplazado los pagos. Y luego la tercera vía importante de necesidades que tenían las empresas
era la liquidez, el acceso a financiación. Claro, ante una situación de estas, es verdad que tú puedes, en muchos casos o en una gran medida, contener tus costes laborales a través de los ERTES, aplazar el pago de los impuestos, pero en muchos casos, por ejemplo, los alquileres, muchos contratos que tenían, igualas con empresas, seguros, etcétera, eso siguen teniendo vencimientos y por lo tanto tú sigues teniendo que pagar. Aquí hay empresas que han desaparecido, hay empresas que ya estaban tocadas y en dificultad, y cuando ha llegado esto, pues inmediatamente han desaparecido, muchas. En España desaparecieron en el primer mes y medio 130.000 en empresas, que es una cifra pues importantísima, que probablemente sean empresas pues que estaban ya en una situación complicada y que han visto que esto pues no podían sobrevivir, ¿no? O que esto directamente sabían, eran conscientes que les comprometía su viabilidad como empresa. Luego había otro tipo de empresas, hay otro tipo de empresas que son en teoría viables y que lo que necesitan es aguantar. En muchos casos, muchas de nuestras empresas pues están en esta situación y dices, oye, pues yo necesito liquidez y luego pues ya veré cómo poco a poco pues voy intentando recuperar la actividad. Y luego hay otras empresas que lo que necesitan es transformarse para seguir siendo viables, que hay empresas que a lo mejor fabricaban algún tipo de producto que a partir de ahora pues ya no va a ser necesario, útil o no va a tener demanda, o prestas un servicio. Entonces hay empresas que necesitan ese dinero para ayudar a esa transformación e intentar seguir siendo viables. Pero en cualquier caso, casi todas las empresas han necesitado una inyección de liquidez. Y aquí el gobierno yo creo que sí que ha actuado bastante correctamente a través de los fondos del ICO, que luego pues han funcionado mal en algunos casos, se ha utilizado de una manera, en fin, no lo deseado, es decir, se ha cambiado en algunos casos. Algunos bancos han aprovechado los fondos ICO para cambiar riesgo malo por riesgo cubierto a través del Estado, con la garantía del Estado, o bien el 70 o el 85%, dependiendo del tamaño de la empresa, o el 60 y el 80%, pero en general sí que ha habido una importante, y está habiendo, porque todos esos procesos han tardado y están poniéndose en marcha, pero sí ha habido una importante inyección de liquidez. Pero aquí estamos en los mismos. Cuando dicen, no, les hemos dado, usted, mire, a mi empresa me han dado un ICO y yo lo tengo que devolver. A mí no me han regalado nada. Es decir, es verdad que a lo mejor me ha ayudado a que el banco me lo diera, vamos, no a lo mejor, con toda seguridad ha ayudado a que el banco me lo diera el tener una garantía del 20% del Estado, seguro que ha contribuido a ello. Pero yo tengo que devolver esa cantidad y tengo que devolver el 100%, no el 20% que no ha cubierto el Estado, el 100%. Por lo tanto, cuando se pone a decir, oye, hemos hecho unas ayudas impresionantes a las empresas, y a cambio de eso, digamos que vulneran tu libertad empresarial, no te permiten hacer cosas, usted, pues no, porque a mí usted en realidad darme me ha dado muy poco. Me ha facilitado algunas cosas, usted no me ha dado. Yo entiendo que si a mi empresa usted le dice, oh, venga, tome 1 millón de euros para ayudarla a sobrevivir, estatal, y ya no me lo tiene que volver, oiga, entonces sí me podrá exigir que haga lo que usted me diga, que no despida a nadie, que no reparta dividendos, que ponga mi sede donde usted quiera, que, de acuerdo, yo decidiré si quiero o no. Pero claro, cuando en muchos casos en España y en otros países se ha introducido cuestiones con argumentos sanitarios que han sido clarísimas vulneraciones al derecho que tenemos de libertad empresarial y recogido en nuestra Constitución, pues hombre, esto a mi juicio es intolerable. Y se ha hecho mucho. Por ejemplo, el sector comercial pues ha sido, en fin, ha sido maltratado con la excusa del tema sanitario y ha habido muchas rectificaciones, ¿verdad? Pero ha habido prohibición de rebajas. Y dice, ¿qué tiene que ver las rebajas con la crisis sanitaria? No, para que no haya aglomeraciones. Pero diga, si usted tiene una normativa que limita el aforo de los sitios a no sé cuántos, a un cliente por empleado, pues usted qué más le da que yo haga rebajas o no. Y además, si llevamos 3 meses parados y mi stock que tenía para vender en primavera, pues tendré que hacer rebajas para... ¿Usted quién es para decirme? O la prohibición de abrir establecimientos por su tamaño, de más de 400 metros cuadrados. Pero bueno, ¿y esto a qué justificación? ¿Ves un
un centro comercial, una gran superficie que tiene 4.000 metros cuadrados y tiene acotado un espacio de 400 metros. Y todos sus clientes y todos sus trabajadores están en los 400 metros. Que esto, si usted quiere introducir cambios de modelo económico, pues afróntelo, pero no utilice una alarma sanitaria para hacer cambios en el modelo productivos como se ha hecho. Entonces, bueno, pues yo con esto lo que quiero decir es que desde luego las ayudas no han sido suficientes y en muchos casos las decisiones han sido contrarias a los intereses empresariales. Hemos tenido que luchar muchísimo dentro de la negociación, del diálogo social, para intentar salvar los muebles. Algunas cosas se han conseguido. Ahora el reto importantísimo y el que nos hemos centrado, porque era la demanda que tenían las empresas que nosotros representamos, es el tema de la prórroga de los ERTEs. Es decir, con el primer decreto de los ERTEs, el día que vencía la fuerza mayor, y la fuerza mayor estaba entendida cuando estaba prohibida la actividad, es decir, un hotel que pueda abrir, aunque no pueda abrir sus restaurantes, aunque no haya movilidad interprovincial, aunque ya no hay causa mayor. Y por lo tanto, en ese momento, teóricamente, vencía la vigencia de los ERTEs y ya había que pasar a recuperar a esos trabajadores. Bueno, se ha ido consiguiendo mejorar esas condiciones. De momento se ha conseguido que sean hasta el 30 de junio. Creemos, y en las negociaciones que ahora se están llevando a cabo sectoriales, que para la mayor parte de las actividades relacionadas con el turismo se van a seguir ampliando. Creemos que va a ser así, iremos viéndolo en qué y en qué condiciones. Luego también había el caso de que una vez que tú abrieras, por ejemplo, un restaurante que con las terrazas pues podía abrir con un 20% de su plantilla, ya estaba obligado a levantar el ERTE del total de la plantilla. Todas esas cosas se han avanzado, se han mejorado, aunque hay cosas que siguen pendientes. Como digo, sigue habiendo ahí algo que se va a tener que afrontar y que, aunque están muy cerrados a ello, va a haber que afrontarlo, que es la obligación de la cláusula de mantenimiento de las plantillas, porque no es realista. Es decir, oiga, mire, yo dentro de 6 meses tendré la plantilla que yo tenía en febrero, si la actividad que haya en noviembre en España, donde sea la misma que la que había en febrero. Pero si hay la mitad de la actividad, pues yo no puedo tener la plantilla, porque es que eso está condenando. Es decir, y yo es un tema que les intento convencer permanentemente, oiga, las empresas, la responsabilidad social de las empresas, por encima de todas las demás, es ser viable. Una empresa lo que tiene que ser es ser viable. Vale, que luego además si es solidaria, si es sostenible, si es responsable, si es inclusiva, si es lo que usted quiera. Pero lo que sí que tiene que ser por encima de ello es ser viable, porque si no es viable, fíjate, y la mayor protección social que hay es el empleo. Es decir, el intentar decir, bueno, pues no pasa nada, porque si desaparecen empresas y puestos de trabajo, pues a través de subvenciones, como vamos a tener fondos europeos y nos vamos a poder endeudar, pues vamos a sustituirlo con prestaciones, con subvenciones. Pues no, las subvenciones, y yo creo, y cuando se habla del ingreso mínimo, pues nosotros hemos sido prudentes dentro de que a nosotros no nos ha gustado la fórmula que han hecho, pero entendemos que ante una situación de emergencia brutal social, es verdad que los estados tienen que actuar ayudando a la gente que no tiene otra cosa y que no tiene, es verdad. Pero, ojo, ten cuidado, porque si eso al final supone una desincentivación para la incorporación al trabajo, quitar recursos como se ha hecho, por ejemplo, en los fondos de formación, que son fondos que se han generado con la contribución algo de los trabajadores y sobre todo los empresarios. Ya se dice, oye, como hay una necesidad de fondos para prestaciones, pues quitamos esa condicionalidad de esos fondos y bueno, la formación ya no es importante, vamos a dedicar a las prestaciones. Pues está usted equivocado. Más que nunca es necesaria la formación para adaptar los conocimientos de las personas que están trabajando en sectores que van a o desaparecer o van a tener enormes problemas, para adaptarlos a otros. Y si usted al final lo que está diciendo, bueno, pues no, yo les pago un subsidio, pues mira, con un subsidio es verdad que puede solucionar temporalmente una situación, pero no está arreglando ningún problema. Para arreglar un problema lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo, porque con un puesto de trabajo, ayudando a mantener un puesto de trabajo, usted, además de dar una renta a esa persona, además, y normalmente siempre una renta mejor que
que la que va a recibir a través de una prestación. Además de eso, está ayudando a crear riqueza, a darle a esa persona también una trayectoria profesional, porque también es muy triste, ¿sabes? Bueno, yo te pago algo y ya está. Y, bueno, oiga, es que el trabajo es más que una renta, es un desarrollo personal, vital de la persona, y luego aparte estás contribuyendo a crear y generar riqueza, que se pagan impuestos, por lo tanto, es decir, un dinero aplicado a sostener un empleo es 5 veces más rentable que a dar una subvención, una prestación. Y ojo, y estoy diciendo que no hay que no hay que olvidarse que hay gente que tiene verdaderos problemas y que hay que ayudarla, pero acotado en el tiempo, supeditado. No puede ser que en España haya 100.000 puestos de trabajo en el campo sin cubrir y pues, oh, pues hay que casar, y decir, oiga, pues vamos a intentar resolver ese problema primero, y luego ya la gente que efectivamente no tenga ninguna posibilidad, a esa sí hay que ayudarla. Pero bueno, ahora en el tema de, y voy a ir terminando, si me permitís 5 minutos, del tema de la reactivación del turismo que ahora tenemos por delante. Como he dicho, el turismo tiene una vinculación absoluta con la movilidad. Es decir, lo que hay que intentar es que se permita, no solo se permita, primero que se permita, y luego que se mueva, que se incentive, porque hay que volver a la movilidad. Y esto, igual que tú, la desconexión es hacer clic y desconectas y se para, haces clic y no se reactiva. Una cosa es que permitas viajar y otra cosa es que la gente viaje. ¿Qué creo yo que es lo primero? Seguridad, confianza. Es decir, la gente tiene que tener confianza. Y para dar confianza, pues claro, lo primero es intentar limitar los riesgos de contagio. La gente tiene que tener cierta certeza, nadie va a tener, de que no se pueda contagiar, y cuando dice, esto es un establecimiento seguro, tal, pues seguro hasta que el tío se contagia y ha dejado de ser seguro. Entonces, lo que sí que hay que decir es que limitar mucho y luego cuidar mucho también la atención, la recuperación. Yo creo que afortunadamente, y esto no se sabe lo que va a pasar, pero es verdad que la virulencia del virus ha caído mucho y todos los médicos, los que conocemos, te lo dicen, ha cambiado muchísimo la carga, la intensidad con que llega la gente ahora contagiada con la que llegaba antes, y por lo tanto pues se pueden atender mejor, también los sistemas sanitarios están más preparados, pero yo creo que es muy importante también tomar medidas para evitar los contagios. Y aquí, pues, dices, oye, pues vamos a hacer una cuarentena, pues es un disparate. Y es un disparate. Yo creo que a la ministra, yo se lo he dicho muchas veces, y el otro día me tensionó porque dice que soy muy duro con ellos, y le digo, pues mira, soy mucho menos duro de lo que merecéis, porque es que, de verdad, es que cabeza cabe, porque es verdad que ahora todavía no hay turismo, pero ya hay algún viaje de trabajo, hay ingenieros que vienen a montar no sé qué, unas redes, hay tal, hay toda esa gente que viene un tío de Japón a montar, le dice que tiene que estar 15 días en un hotel, pues es que es absurdo. Pero diga, es tan difícil entender que le haga usted la prueba y si el tío está, pues ya está, le deja, ya no va a contagiar a nadie, le haga usted un test, le sale que es positivo y fuera. Es mucho más barato, mucho más seguro y sobre todo, mucho más sensato. Pues nada, ahora se han dado cuenta que es un error, lo han rectificado, pero lo han rectificado a partir del 1 de julio, y eso pues está teniendo consecuencias, y de hecho hay otros mercados que ya están abriéndose antes que nosotros. Y luego, aparte de, como digo, seguridad y confianza, hacer, pues, oye, a través de la tecnología, pues tener trazabilidad, que los empleados de todos los establecimientos hayan pasado un test y puedan demostrar cada cierto tiempo que ellos no están contagiados, aparte de todas las medidas, en fin, tener herramientas para identificar cada caso. Yo creo que hay que trabajar mucho en dar confianza y seguridad, porque es la manera de que la gente poco a poco, porque la gente todos somos viajeros de espíritu, todos queremos viajar y en cuanto podamos, y primero podamos, nos permitan, y luego tengamos cierta tranquilidad, algunos lo vamos a hacer desde el primer día, aunque no tengamos la tranquilidad, pero poco a poco la gente también masivamente se va a incorporar a los viajes, porque los viajes es algo que es consustancial a nuestra forma de ser. Pero luego hay que mejorar el entorno económico, el consumo y la renta disponible. Es decir, la gente, si no tiene dinero, pues difícilmente va a viajar. Y aquí, pues, algunos estados han utilizado el tema de subvencionar, que la gente se pueda gastar dinero, que yo creo que es una fórmula muy buena. Cuando este verano, pues probablemente haya que contar más con turismo interior, pues hay que ayudar a la gente a que viaje y que haya
una ocupación de los espacios turísticos, porque es que tenemos tal dependencia en España con los ingresos procedentes del turismo y todas las infraestructuras turísticas que o lo estimulamos, o lo empujamos, lo ayudamos, o lo van a tener enormemente difícil. Luego tiene que haber promoción, tiene que haber campañas de promoción. Es verdad que cuando se pueda viajar, porque es absurdo ahora hacer una campaña, pero oye, ya hay que empezar, porque ya empiezan nuestros competidores a moverse y yo creo que es un momento en el que hay que facilitar. Yo creo que una buena parte de las ayudas europeas van a ser para proyectos, especialmente de pequeñas y medianas empresas y autónomos, y muchos de ellos pueden estar vinculados al turismo. Ahí puede haber una fuente de ingresos que ayuden a desarrollar pues, nuevos negocios, nuevas actividades. Y luego, pues, oye, también es verdad que esto puede ayudar a un cambio, es decir, siempre hay oportunidades, las ciudades pueden adaptarse al nuevo turismo, a un turismo a lo mejor de más calidad, de más valor añadido, y yo creo que eso deben y deberían planteárselo y hacerlo, y a mí me consta que algún ayuntamiento, en el caso de Madrid, donde yo estoy colaborando con ellos en el grupo de expertos que creo el alcalde, pues intentando también que, oye, pues vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a intentar, porque digamos que ahora tenemos la oportunidad de replantearnos casi todo. Hay muchas veces que es difícil cambiar las cosas y cuando van bien, especialmente, hay mucha más resistencia al cambio, pero ahora al revés. Ahora hay, por un lado, somos conscientes de que hay que cambiar las cosas y por otro lado, la propia sociedad entiende más, es decir, pues no sé, pensando por ejemplo en el edificio de España, el hotel que hizo allí Riu, que no le permitieron tocar la fachada, porque no sé qué, pues estoy seguro que ahora la gente entendería, hombre, pues vamos a ayudar, hombre, si lo que se hace es mejor que lo que había, pues y eso que antes era, vamos, patrimonio, tal, pues yo creo que todas estas cosas es un buen momento para ello. Así que el futuro, pues oye, en nuestro sector es verdad también que en el tema de los viajes de empresa, que es a lo que yo me dedico, pues es verdad que estas herramientas que estamos utilizando ahora, que existían ya, pero que no las habíamos probado masivamente, pues es verdad que en algunos casos va a eliminar desplazamientos, pero yo confío porque siempre ha sido así, que a la gente le gusta el contacto, porque, oye, los negocios, el trabajo, tal, tiene una parte personal, humana, que no es lo mismo. Yo estoy encantado con estas reuniones y me parece muy productiva, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estuviéramos ahora todos juntos en una sala y que al acabar cogiéramos ese vino que tenía Isabel en la mano y que, oye, pues brindemos, bebemos, charlamos, porque el mundo afortunadamente es así y especialmente en los países, en nuestra cultura hispana, latina, tal, y yo creo que así debe ser y así volverá a ser. Así que, en fin, no sé, Francisco, si no Sí, muy bien. vuestras expectativas, pero esto es más o menos lo que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente nosotros teníamos antes unos almuerzos coloquios personales, unas 25 o 30 personas, y eso le da calidez. Le da calidez. Tenemos media hora antes, precisamente iban llegando los invitados, los amigos, donde tomábamos una cerveza, se entregaban tarjetas, había intercambio de tarjetas, y ese, digamos, es lo que hace que el SCAL funcione. Eso, que somos amigos y además incluso hacer negocios entre amigos. Yo ya me callo y voy a dejando palabra. Creo que la primera que lo había pedido era nuestra amiga María Isabel Mijares. Espera un momentito, por favor, Isabel, que te abra el micrófono. Si estás por aquí, no te veo ahora. Un minutín, Isabel Mijares. No te veo. Sí, te veo. Ahora tienes. Isabel, adelante, por favor. Estoy aquí. Sí, ya te veo, sí. Tú estás ahí, pero yo tengo que localizar veintitantas, cerca de 30 pantallas. Te localicé, Isabel. Tuya es la palabra, por favor. No, yo te he hecho la pregunta para... A mí me da la impresión de que si queremos hacer una promoción turística, no podemos seguir dando la información confusa que se está dando todos estos días. Primero, confusa, inquietante y cambiante. A cada minuto tenemos una información diferente. ¿Creéis que eso va a animar al turismo a retomar el venir a España? Pues Isabel, vamos a ver, o sea, yo creo que efectivamente el rumbo errático, el hacer una cosa a la contraria,
pues es que no tiene ningún sentido, es un disparate. Pero yo creo que el problema está en origen. Es decir, yo entiendo que la gente no sepa de todo y es normal y ninguno sabemos de todo. Entonces, yo entiendo que el gobierno, pues que probablemente bien intencionadamente, es decir, yo creo que todo el mundo cree que es lo que hace las cosas que ellos creen que es mejor, pero evidentemente tienen un absoluto desconocimiento de la realidad y cuando en temas de industria, cuando se decretó los 15 días de paro obligatorio, bueno, hicieron unas barbaridades, cambiaban el día siguiente, sacaban los decretos a las 11:30, se publicaban a las 11:30 de la noche cuando entraban en vigor, eran de aplicación a partir de las 00 horas del día siguiente, grandes industrias que tenían procesos de producción complejísimos, tal. Entonces yo lo que les digo siempre es, oye, si vosotros lo tenéis que saber, pero ¿por qué no escucháis a los que saben? O sea, antes de... Yo siempre digo, pero esto no de ahora, es decir, de toda mi vida. Yo siempre, toda mi vida he dicho a la gente de la administración. Yo he estado 4 años en la administración, como ha dicho Francisco, he estado 4 años. Nada más, pues unos 4 años interesantes donde yo aprendí mucho de este mundo. Y yo siempre les digo a ellos, digo, mira, nosotros somos parte interesada, defendemos intereses particulares, intereses legítimos, pero empresariales. Y por lo tanto, nosotros vamos a intentar llegar al interés general a través de lo que nosotros creemos. Y vosotros defendéis el interés general porque os han elegido los ciudadanos y los representantes. Entonces vosotros escucharéis a los distintos actores, entre otros a nosotros, y luego toméis las decisiones. Pero antes de tomar la decisión, tenéis que hacer 2 cosas. Tenéis que hacer siempre 2 cosas. Primera, hacer un informe de impacto económico, es decir, que lo que vais a regular, lo que vais a legislar, pensar qué coste va a tener, qué impacto económico va a tener, qué beneficio o qué pérdida va a suponer para los demás. Y luego tomar la decisión, pues ya sabéis cómo va a afectar eso a la economía. Y segundo, escuchar a los interesados. Si tú vas a regular sobre el taxi de Madrid, pues oiga, luego usted haga lo que quiera, pero escucha al taxi, que le diga, y escuche también a los usuarios del taxi, y escuche también a los organizadores de feria que cogen, ya, se informa. Pues es que aquí no lo han hecho en ningún caso. Es que es tan sencillo que si ellos hubieran, antes de tomar estas medidas, haber cogido a los representantes de 7, 8 empresas españolas, alguna organización empresarial, alguna... Oiga, mire, vamos a hacer, tenemos este problema, tenemos que parar la frontera. Venga, ¿cómo? Pues es que seguro que lo que hubieran al final regulado es mejor que lo que ellos tenían, incluso aunque tengamos diferencias. Y ese es el problema, Isabel, que yo creo que es un gravísimo error y que es, desgraciadamente, no de este gobierno, es bastante común general a los gobernantes, que tienen una soberbia, que se creen que ellos están por encima de los administrados. Y es un concepto erróneo de la política que espero que algún día cambie, pero no soy optimista. Y eso nos lleva a cometer errores que al final tienen un coste. Sí, nuestro amigo argentino Santiago Cano y después José Luis Castañeda. Bueno. Adelante, Santiago. Te damos inicio. ¿Vale? Adelante, Santiago. Muy bien, gracias. Realmente clarísimo toda la exposición aquí de don Miguel Garrido y hubo algo que me impactó de lo que dijo, de que la empresa antes que nada tiene que ser viable. Y yo creo que lamentablemente van a pasar muchos meses para que las empresas, sobre todo el sector turístico, puedan ser viables, o sea, puedan ser económicamente viables, puedan llegar a volver a generar una utilidad. Y realmente nosotros es como que nos espejamos, ¿no? mucho con España y con Italia, tiene que ver con el origen de nuestro país. Y claro, hay muchas similitudes, así que estamos observando con muchísima atención todas las medidas que están tomando ustedes, lo que están haciendo, para después, en base a su experiencia, nosotros copiar. Pero también, lamentablemente, coincidimos en lo que manifestaba don Garrido, que la ayuda del Estado es insuficiente. O sea, los Estados están haciendo grandes esfuerzos para apoyar a las empresas, pero es insuficiente. Yo coincido con él que más que una ayuda ahora para salvar esta contingencia, debiera planificarse a varios años
mínimo 3, 5 años, donde las empresas dejen de pagar algunos impuestos, bajen las cargas laborales, para poder mantener en este momento las empresas. Muchas gracias. Santiago, completamente de acuerdo. Fíjate que yo la palabra antes viable no lo utilizaba, las empresas tienen que ser rentables. Lo que pasa es que ahora ya doy por hecho que de momento, durante la temporada, no van a ser rentables, que por lo menos sean viables y que podamos mantenerlas, porque vamos a ver, un empleo que muere es una tragedia, ¿eh? Yo creo que todos los que tenemos que contratar, cuando hemos tenido que despedir, pues es los momentos más amargos de tu labor como directivo o como empresario. Pero un empleo que desaparece se puede recuperar con cierta facilidad. Es decir, si vuelve otra vez la actividad, pues oye, nosotros tenemos vocación de contratar. Yo quiero contratar. Ojalá pudiera contratar en vez de despedir. Pero cuando una empresa desaparece, es verdad que el mercado la acaba supliendo, tal, pero tarda muchísimo más. Es decir, tenemos un problema y entonces el que desaparezca tejido empresarial es un drama. Y es un drama que tarda mucho más en corregirse. Por eso es tan importante ahora sostener a las empresas. Y por eso hay que anteponer la viabilidad a todo lo demás. José Luis Castañeda, García Castañeda, ¿estás? Miguel Artoc, te damos adelante. Bueno, buenas tardes. Quería felicitar al ponente porque ha sido muy interesante. Lo que pasa es que esto es un poco complicado. Estamos en una mesa de escal, que lo tengo claro, y hay participantes de diferentes países. Y aunque el virus es internacional, pero la problemática de cada país no es la misma. Nosotros en España, y el ponente no lo ha querido decir así tan claro, porque lógicamente cuando estás en ciertos puestos tienes que ser un poco prudente, que el otro día felicito al presidente de la COE que se levantó de la mesa y dejó plantados a la gobierna esta que tenemos feminista, pero es que en España tenemos un gobierno radical comunista donde una parte son bolivarianos y la otra parte es especialmente una persona que lo único que le interesa es la silla. Y esto es lo que hay. Entonces estamos viendo que todos los países nos están tomando la delantera. Primero, porque no hay forma de que tomen una decisión, este gobierno no toma una decisión que no la rectifique al rato. Entonces, nadie sabe a qué atenerse. Y ahora mismo estamos viendo como todos los países, en un sentido o en otro, nos están tomando la delantera. Empezó Italia dando unos bonos a los turistas interiores para que gastaran. Esos bonos los recupera con creces el Estado porque van a generar impuestos y empleo y lo van a recuperar. Y todos los países están, en Francia, en Alemania, están dando dineros a fondo perdido a las empresas. Aquí no nos dan nada porque efectivamente los créditos ICO estos es que el Estado prácticamente no pone nada. Los que ponen el dinero son los bancos y lo único que se juega al Estado es si quiebra una empresa no puede devolver, pero esto es mínimo. Entonces, claro, no nos están dando ninguna ayuda prácticamente de nada. Si queremos recuperar la actividad, gracias a la diputada de Tenerife, Ana Oramas, que insistió mucho para que se pudiesen prorrogar lo de los ERTES, pues estaría igual ahora. Entonces estaríamos igual que cuando vuelves a empezar tienes que recuperar al 100% de la plantilla. Esto es un sinsentido total y nadie sabe a qué atenerse. Claro, hay algunos valientes que están abriendo los negocios y bueno, pero claro, pero se están jugando todo y los únicos que pueden son o algunos atrevidos o grandes empresas, como puede ser, antes has nombrado a Riu, que puede jugárselo pues con un hotel o lo que sea, que el único que van a abrir por ahora es el de Madrid, el Riu Plaza. Pero claro, estamos en España en una situación de una incertidumbre total. Yo veo aquí, por ejemplo, a la presidenta nacional del ESCAL que tiene un hotel y claro, yo me imagino que no debe saber qué hacer. Y así hay otros que están aquí, que no los veo directamente en la pantalla, pero que están en activo con negocios funcionando. Y claro, yo gracias a Dios que estoy un poco en el otro bando ya y no tengo este problema. Pero realmente un empresario en activo en estos momentos difícilmente sabe lo que hacer. Y no me enrollo más para dar palabra a otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos, yo he sido no tanto claro, pero es que coincido con lo que dices. Hemos tenido muy mala suerte en España porque nos ha caído la desgracia en el peor momento y probablemente con el peor equipo. Porque es verdad que dentro de este gobierno hay algunos ministros que son razonables y que son... Pero es que hay una... Sí, dos.
pero la verdad es que hay otros que son absolutamente y abiertamente hostiles a la empresa y que ponen, bueno, es que la ministra de Trabajo, ni más ni menos que la de Trabajo, en la primera semana dijo que las empresas estaban aprovechando de esta situación. O sea, es que lo dijo eso la ministra de Trabajo, que es la que teóricamente tiene que mediar. O sea, y luego el ministro Garzón y luego el vicepresidente Iglesias. O sea, luego el tema que hicieron con Bildu y con... Porque claro, luego no, es que eso está firmado. Ya me puede usted contar, usted ha firmado que hay que hacer una derogación total de la reforma laboral, que menos mal que estaba la reforma laboral y los ERTES entre ellos, y que además eso había que hacerlo antes de que acabara este periodo de emergencia. Eso es lo que firmaron el partido del gobierno con Podemos y con Bildu. Pues fíjate, esto es lo que hay. Muchas gracias. Eliseo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la verdad que gracias por acompañarnos. Coincido, vamos, como decía un amigo mío, al 120% en lo que ha dicho. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos con la clase política española actual es que no tienen recorrido vital. Para ellos el turismo es las noticias que vende Magaluf y el turista que va en chanclas en la playa. Y no son conscientes, yo que vengo del mundo del transporte, de que si hoy en día tenemos un tren de alta velocidad y tenemos las infraestructuras que tenemos, es gracias al turismo. Porque para este país, para su movimiento interno, no sería posible tener estas infraestructuras sin los requerimientos de los 84 millones de visitantes que tenemos últimamente anualmente. Es decir, la evolución del país es enormemente debida al turismo. El turismo es transversal, el turismo afecta a todos los pueblos. Claro, pero cuando uno se encuentra con gente a la que tiene que convencer de esto es complicado. Yo le invito a que les diga, mira, si tenéis alta velocidad, si la tenemos, es gracias al turismo. Porque para ir de Madrid a Sevilla, con los empresarios y familias que pueden ir de Madrid a Sevilla, nunca hubiera existido el AVE. O sea, quiero decir, el turismo es lo que nos ha permitido tener las infraestructuras de comunicaciones terrestres y digitales que tenemos, y no otra cosa, porque el país no es capaz de generar esa riqueza si no fuera por la aportación del turismo. No le arriendo la ganancia porque realmente tiene que lidiar con gente cuya experiencia vital les lleva a pensar que el turismo es una lacra, que el empresario es alguien que se aprovecha y no son conscientes que el turismo es un beneficio si se gestiona bien, y el empresario, si es razonable, que la mayoría lo son, es lo que mueve un país. Y yo en este sentido tengo dos preguntas. Una, ¿cómo se lidia eso? ¿Cómo se lidia el poder convencer a un equipo tan adverso? Porque no es que no quieran el bien del país. Yo tengo claro que no ese es el problema. El problema es un problema de desconocimiento. ¿Y cómo se les puede redirigir a que consulten no a las partes interesadas? Porque las partes ellos piensan que el empresario que va a contarles va a liarles, sino que hablen con sus propios expertos en los ministerios, que me consta por las relaciones que he tenido, que en los ministerios hay gente de carrera absolutamente profesionales y conscientes de la importancia que tiene el turismo, el transporte, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no le escuchan. ¿Cómo se puede hacer para conseguir que sean conscientes de esto? Mira, no me creas a mí, pero habla con los expertos que tienes en el ministerio, que son funcionarios de carrera, que no se deben a ningún partido político, que hoy están porque estás tú y mañana seguirán estando cuando no estés tú. Con lo cual no están atados a ningún tipo de pleitesía, que es lo que parece que hoy en día se estiran los partidos políticos. ¿Cómo podemos conseguir transmitir eso para que ellos crean no en nosotros, no en el sector, pero sí en sus expertos, que los tienen dentro, si les escuchan, claro? Sí, Eliseo, sí, claro. Sí, es que, bueno, primero, lo que has dicho de lo que supone el turismo, es que el turismo yo creo que es lo que ha hecho cambiar España. Es decir, España es un país hoy moderno, con unas grandes infraestructuras, con un país abierto, gracias al turismo. Es decir, es que hay que ver lo que era España en los años 60 a lo que es ahora. La apertura de mira, la apertura cultural, el progreso, la democracia, la libertad, todo en gran parte ha sido empujado por el turismo. El turismo es lo que ha cambiado para bien España, y lo que hay que hacer es que aprovechar para que ese turismo sea además un turismo pues de más valor añadido, de más calidad, y que yo creo que es el momento. Yo, fíjate,
yo creo que la ministra que el otro día me tensionó por lo crítico que estaba siendo con el gobierno, y yo se lo dije, y le dije sinceramente, digo, mira, Reyes, a mí me pareces una buena ministra, es decir, yo creo que la disposición, la cercanía que tiene ella es realmente espectacular. El problema, como le dije, es que no tiene peso en el gobierno, porque además de que se ha equivocado, ¿eh? Se ha equivocado, yo no sé si se ha equivocado porque ha tenido que obedecer o seguir las instrucciones de su jefe o sus jefes, o porque se ha equivocado puntualmente, que todos nos podemos equivocar. Perdón, que quede claro que esto luego se va a hacer un resumen y se está grabando, lo digo más que nada por si acaso. Gracias, gracias. Lo digo porque al principio de la reunión, como hemos ido un poco sobre la marcha, no me he dado cuenta de decirlo. Lo digo siempre cuando me dicen, esto se graba para luego hacer un resumen y tal. Evidentemente, No. partes conflictivas se eliminan, pero quiero decir con esto que... No, pero yo digo, no, es que yo a la ministra el otro día, ella me dijo, eres muy duro con nosotros. Dije, pues mira, y yo le contesté, soy menos duro de lo que os merecéis, porque es que habéis hecho barbaridades. Y yo creo que ella, particularmente ella, es una buena ministra y es una persona cercana, que se interesa por los temas, que los intenta solucionar. Pero el problema que tiene es que en este gobierno, pues hay gente, y gente que tiene a lo mejor más peso, que tiene otra cosa. Oye, hemos oído al ministro de Consumo, pues decirlo por lo que ha dicho del sector turismo. Bueno, pero es que ese señor es ministro de España. Es que ese señor es ministro de España. Mira, y un ministro... Antiguamente se decía que quien más te quiere, quien más te apoya, es quien más duro va a ser contigo, quien más te dará a llorar. Es la frase, mira, somos duros porque es que os queremos, pero por Dios, claro. arreglemos el país, arreglar esto. Claro, y lo que tú dices, yo creo que hay que, el otro día lo dije y me quedé en una intervención como esta que también estaba grabándose y luego salió una declaración mía donde para el tema era para la hostelería. Y dije, tenéis que hacer presión, hay que hacer presión, porque este es un gobierno sensible a la presión. Este es un gobierno que de hecho rectifica mucho. Es una cosa, salta todo el mundo y rectifica. Pues hay que hacer presión. Tenemos que demostrar todo el mundo que se están equivocando y que tienen que hacer, y lo tenemos que decir, en los medios de comunicación, en nuestros entornos, en todos los foros en los que estemos. Hay que decirlo y machacarlo. Es incómodo decir que lo están haciendo mal, lo cómodo es decir, oye, qué bien lo hacéis, que es lo normal además. Pues no, pues yo creo que ahora la situación nos exige ser enormemente contundentes, solventes y contundentes. No es incómodo, es problemático. Tenemos una respuesta más para una pregunta más. Precisamente antes de hacer la pregunta, Bella, por favor, precisamente Isabel Mijares me pone aquí. Pero ¿por qué los empresarios no habláis más fuerte? Yo, Isabel, sabes que yo no me he cortado nada, o sea, nada. Es verdad que hay que negociar cosas porque muchas veces hay que intentar paliar los daños que van a hacer y yo, por ejemplo, creo que en las mesas hay que estar. Nos levantamos en su momento porque evidentemente lo que habían hecho merecía una respuesta contundente, pero al final nosotros, la gente nos dice, oye, vale, pero tenéis que arreglarme lo del vencimiento de los ERTES y por eso seguimos en las mesas, pero yo creo que yo desde luego no me he callado nunca y he expresado mi opinión clara y contundente dentro de COE, en los foros en los que he estado, siempre. Perfecto. Bella Carballo, por favor. Buenos días. Buenas tardes, que diga. Bueno, ante todo, bueno, felicitarle por la ponencia porque la ha hecho, estoy de acuerdo con todo. Pero a mí me llama la atención mucho algo de este gobierno, ¿no? Que habla sobre los vulnerables, ¿no? Y yo no he visto que tenga nada de feeling con los vulnerables que son los autónomos y las pequeñas empresas. Yo en este confinamiento, la zona donde yo vivo es una zona de costa con mucha estacionalidad para algunos negocios. Es verdad que los restaurantes de ciudad viven todo el año, pero los restaurantes de la costa y de la playa viven solamente el invierno, ¿no? El verano, que diga. Entonces, ellos han tenido una problemática que ha sido que durante todo el invierno se han mantenido cerrados con un cuadro de financiación, con una financiación que ellos han controlado durante este tiempo, ¿no? Y es verdad que hay veces pues que al final de la temporada se les desajusta un poco y algunos pues han tenido
deudas de pues, un recibo de autónomos o lo que sea, y se han quedado fuera de todas las ayudas, porque muchos también no estaban dados de alta porque se daban de alta el 5 de abril, el día de Semana Santa. Entonces, son empresas viables porque son viables mientras que tienen la estacionalidad de lo que es de marzo hasta el mes de septiembre, funcionan muy bien, los balances dan bien, pero claro, se han quedado fuera de muchísimas ayudas. Y yo digo, bueno, estas ayudas, porque realmente lo que necesitamos es un plan de rescate para el sector, ¿estas ayudas tendrían en cuenta a los vulnerables? A los que son empresas viables porque durante el año dan dinero, pero que por alguna coyuntura tienen algún problema, han tenido algún problema pequeño. Está claro, Bella. Pues eso es efectivamente. Bueno, a mí siempre cuando oigo al presidente del gobierno los domingos, bueno, ya antes eran martes, jueves y domingos, pero en sus charlas estas interminables, siempre repite constantemente que no va a quedar nadie atrás. Y digo, bueno, este señor, ¿qué realidad vive? Es decir, como he comentado, 130.000 empresas desaparecieron en apenas mes y medio. Esa gente ha llegado atrás. Fíjate, cuando han regulado el ingreso mínimo vital, han excluido expresamente a los empresarios autónomos societarios que han perdido. Digo, oiga, pero ya no es una cuestión del dinero, de la cantidad, es lo que refleja eso. Digo, oiga, no va a quedar nadie atrás, pero ustedes sí. Que además la demonización del empresario, el considerar lo que es un señor, es desconocer la realidad del tejido empresarial en España. El tejido empresarial en España está conformado muy mayoritariamente por empresarios muy pequeños que viven. Yo cuando decían al principio de la crisis, decía, hombre, pero joder, que hagan un sacrificio. ¿Pero usted qué se cree que es la realidad empresarial? Es que la realidad empresarial es un señor que tiene una tiendecita o una pequeña industria o hace tal y tiene 3 empleados, 4 empleados y que vive de lo que produce su empresa al día. Porque igual que los trabajadores en España viven al día y no tienen ahorros, es que la mayor parte de los empresarios también, sus escasos ahorros están en el negocio. Y esa gente que pierde todo y que pierde su patrimonio y que está endeudado y que va a mantener las deudas durante mucho tiempo, encima se les excluye como si esos señores no necesitaran. Es indignante. Y yo creo que respecto al tema de la estacionalidad, es que es lo que habíamos comentado antes. Es que lo que hay que hacer es profundizar en los problemas de los sectores y para eso hay que hablar con la gente. Y hay que entenderlo y hay que decir, oiga, pues no vamos a tratar esto como si fuera un conjunto homogéneo, sino vamos a entrar de verdad en conocer los problemas y para eso lo que hay que hacer es escuchar y no considerarse que tenemos suficiente conocimiento para hacer lo que nos da la gana. Raymond, Juan, y después la presidenta José Díaz. Raymond, Juan, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, ya lo he metido en el chat. Aunque si lo hablas, por favor, pregúntalo. Hola. ¿Sí? Te oímos. Sí, aunque ya he dicho lo que quería decir en el chat, aunque don Miguel me está regañando porque estamos en chat y en dos lugares a la vez, pero bueno, eso es la capacidad que tenemos aquí de englobar todo eso, ¿no? Pues ya he dicho lo que quería comentar, es decir, yo jamás he entendido el porqué, debe haber un porqué, no existe un ministro de Turismo en España, un país como España, que se dedique a turismo al 100% y no le meta en industria y no sé qué otras cosas, ¿no? Aparte de esto, don Miguel ha comentado en su ponencia, que le felicito, muchísimas gracias, desde Andorra, ha comentado que en un momento dado que no sabía cómo llevar el tema en Argentina o en Andorra. Bueno, por información he dejado aquí que por primera vez en su existencia Andorra estableció un ERTO, equivalente a ERTE, para una primera fase de 180 días y prolongable hasta el 31 de diciembre. Esto es simplemente lo que quería comentar y repito, muchísimas gracias y perdone, don Miguel, por estar duplicado. No, hombre, perdón, al revés, y me agradezco la información porque no la conocía. Además, estaba programada una reunión de confederaciones empresariales en Andorra, la siguiente, que de momento se va a aplazar o anular o hacer, que iba a ir el rey Felipe,
y dijo que va a intentar ir, pero que probablemente, o sea, que me interesa y y agradezco mucho la información, que es muy útil. Muchas gracias. Gracias a ti. La presidenta Josefa Díaz y después creo que Miguel Artoc, que también quiere repreguntar. Presidenta. No se te oye. Un minutín, por favor, te doy inicio. A ver ahora. No. Que abra el micro. Sí, abre eso. Adelante, por favor. Buenas tardes a don Miguel y a todos mis queridos colegas y amigos. Vamos a ver. Yo, a continuación de todo lo que se ha comentado, yo veo también que tenemos otro problema, que son las personas que están de baja en la empresa, que las tenemos que asumir nosotros también. Eso es otro gasto que estamos manteniendo. Después nos ha llegado los IBI como si no pasara nada. Eso es, pues mire usted tiene dinero para pagar, aunque no tenga. Ya la tenemos el impuesto de sociedades. Ya la tenemos que si abrimos el 1 de julio, que es lo previsto que se tiene ahora mismo en el sector nuestro, todos los hoteles y restauradores y demás, que tenemos que asumir a todo el personal. ¿Cómo va eso, Miguel? Yo estoy horrorizada. No, vamos a ver. Bueno, gracias, presidenta. Nada. Bueno, por una parte, el tema de los impuestos, efectivamente, es lo que he comentado antes, que de momento lo único que se ha conseguido son aplazamientos. Es verdad que en algunos ayuntamientos, concretamente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, sí que reaccionó rápido, no suficientemente, puesto que creo que el problema era superior a lo que de momento han ofrecido, pero por lo menos han empezado con una reducción del IBI, del IAE, de la tasa de basuras, de la tasa de paso de carruajes, etcétera, que sí se ha reducido y esperemos en la conversación que estamos con ellos que se pueda profundizar, porque, como digo, es que, oiga, no puedo estar pagando no tiene sentido que yo siga pagando un IBI cuando yo he tenido prohibida la actividad. Porque luego teníamos el problema, como digo, de los alquileres, pero que es entre privados y hay 15... A mí me han cobrado hoy un disparate. Fíjate, ni siquiera he llegado al 15. Cuando no has podido todavía ingresar nada. Cuando claro, dicho, si no puedo todavía hacer prácticamente nada, tengo provincial y ya tengo que pagar. Pues que por menuda ayuda me ha hecho usted. O sea, me ha hecho una ayuda de un mes y medio para el mes y medio echarme la soga al cuello. Claro. Es que no tiene sentido. Entonces yo creo que tiene que haber una conciencia general de que es una situación absolutamente extraordinaria y que hay que hacerla frente con medidas absolutamente extraordinarias, muy contundentes las medidas y muy urgentes, que es que cada día que no se toma esa decisión desaparecen cientos, miles de empresas. Y eso ya no se recupera. Y luego en el tema de la incorporación, hombre, nosotros lo que estamos insistiendo mucho es, oiga, usted tiene que ayudar a las empresas a sobrevivir. Y para ello lo que tiene que hacer es, primero, permitirles que se vayan adaptando a la actividad poco a poco. No usted penaliza a la empresa que abre, que contrata al 25%, recupera el 25% de las personas que están en ERTE y como consecuencia de ello ya tiene usted que pagar de los que están, de los que no están. Ayude, desde luego fomente que la gente vaya poco a poco incorporando a trabajadores, pero no penalice por los que no incorpore. Entonces, tienen un problema. Y ahora está eso bloqueado en el Ministerio de Seguridad Social, en el dinero, porque están tiesos. Porque además, como aquí en España hemos malgastado, hemos vivido como si fuéramos ricos y claro, en Alemania hacen medidas porque tienen la caja llena. Aquí estamos como estamos. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de convencerles de que esto es rentable, que es verdad que va a mermar las arcas pero oiga, es que por lo menos el efecto será temporal, porque es que si no, la crisis va a ser una crisis terrible. Y yo he visto por ahí a mi amigo Hilario Alfaro, que ojalá se cumplan sus pronósticos de que es más optimista y que va a durar menos y va a ser menos profunda, ojalá, porque a lo mejor estoy yo equivocado, yo desgraciadamente soy más pesimista. Bueno, el impuesto de sociedad, perdón, y el impuesto de sociedad de que viene el mes que viene. También, claro. También, pues nada, vamos a tener que pasar por caja. Pues fíjate, eso es un disparate. Perfecto. Tengo dos palabras más perdidas para no abusar de ti, mi querido Miguel. Y antes de terminar, quiero que me escuche nuestro amigo Julio Isidro Pérez desde Argentina para finalizar con un brindis Calega.
pero eso al final de todos. Tengo la palabra de Artok. Miguel Artok, ¿querías decir algo, por favor? No, bueno, yo realmente no quería, ya lo he dicho, pero yo insisto... Es como he visto que he visto la mano así, por eso a mí me gusta no, que me escriban, porque lógicamente lo veo. No levanté la mano porque quería decir que estaba de acuerdo. Gracias. Entonces, la última palabra, Francisco Javier Aragón, adelante. Preséntate, por favor, a los que no te conozcan. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Soy Javier Aragón, ya me conocéis. Estoy en la Junta Directiva también de EPT y en la Universidad Camilo José Cela y en un foro también que dirijo. Me agrada mucho estar hoy y felicitarte al presidente de SEIN, Miguel Garrido, por muchos años. Además, lo tuve ya de consejero y viceconsejero en momentos de la Comunidad de Madrid. Yo quería preguntar, a raíz de ayer, por ejemplo, que hubo una reunión precisamente del sector de los empresarios con la ministra de Turismo, una de las cuestiones, solamente lo dejo como reflexión, y que a quien conoces también muy bien, que es Gabriel García, apostó, dada la crispación que se comentó que existe en el gobierno, en la Asamblea de Madrid, y que el turismo es un motor fundamental y palanca de fortalecimiento de la economía, y dada la crispación, apostó porque SEIN fuera el conductor del pacto por el turismo. Lo digo como reflexión y lo dejó, y así lo dijo y manifestó expresamente ayer a la ministra. Así que nada más. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Javier, que no sabía que estabas y me alegra mucho verte, aunque sea a través de telemáticamente, pero me alegra mucho verte porque efectivamente eres una persona muy comprometida con el turismo, que lo conoce bien y que puede ayudar mucho. Bueno, la reunión que hubo ayer en realidad era del Partido Socialista, era una reunión del Partido Socialista en la que participó el propio José Manuel Franco como secretario general del Partido Socialista en Madrid, la ministra y Ángel Gabilondo. Y en esa reunión, efectivamente, nosotros creemos que hay que ser pragmáticos. Y entonces vemos que hay en Madrid una situación de dificultad para el diálogo, que, oye, nosotros no entramos en política ni vamos a entrar, pero al final lo que tenemos que defender es que se ayude y que se favorezca la activación económica. Entonces, estamos hablando de que son necesarios 3 pactos. Oye, si hacen un pacto general de legislatura, de todos y tal, pues fenomenal. Yo creo que todo lo que sea es bueno, aunque si se va a hacer lo que se ha hecho en el gobierno, en el ámbito del Congreso de los Diputados, pues sinceramente creo que eso vale para poco o nada. Creo que eso no sirve para nada porque al final son los políticos tirándose los trastos, llamando la atención, todos pensando más en sacar rédito político que de verdad en trabajar para sacar proyectos. Es decir, eso sirve para poco. Pero yo al menos sí que creo que en Madrid tiene que haber 3 grandes pactos. Un pacto por la industria, un pacto por el turismo y un pacto por el comercio. Y yo creo que nosotros pues lo vamos a defender, a proponer, y creemos que ahí tiene que haber un movimiento político, pero también de la propia sociedad civil, que es muy importante. Yo creo que una de las pocas cosas positivas de esta situación es el paso adelante que ha dado la sociedad civil. En materia, por ejemplo, de ayuda sanitaria, ha sido espectacular. Cómo todos se han puesto en marcha, han dejado atrás sus problemas, empresas que lo están pasando fatal, y han dicho, bueno, ya, pero yo tengo que contribuir y voy a poner mis medios, mi conocimiento, mis recursos, mi dinero para ayudar al conjunto de la sociedad. Eso no lo podemos perder. Y por lo tanto, en esos 3 pactos yo creo que tiene que estar fundamentalmente representada la sociedad civil, las empresas, los que crean empleo, pues probablemente también los sindicatos, los profesionales y luego los políticos, porque si no están ellos, al final ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Pero creo que hay que impulsarlo y por eso lo estamos poniendo en marcha. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Es verdad un placer. Le doy la última palabra a nuestra presidenta para que cierre. Y por último, Julio Isidro Pérez será la persona que nos haga brindar a todos. Adelante, presidenta. Nada, que muchísimas gracias, Miguel, por aceptar la invitación de mi presidente de Madrid, a mi amigo. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Y nada, Miguel, por Dios, que sigas luchando como estáis haciendo, porque os necesitamos, los que estáis ahí tan cerquita, para que saquemos adelante nuestras empresas, que tan difícil lo tenemos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Eliseo y al presidente de CAL de Madrid, que son encantadores, que siempre, toda la semana, tenemos aquí nuestro
videoconferencia. Gracias a vosotros, Presidenta, y permítame que diga una cosa. Os necesitamos más nosotros a vosotros que vosotros a nosotros. Necesitamos de verdad que todos empujemos, nos arropéis, nos digáis, nos aconsejéis, nos exijáis, nos critiquéis, para que así de esa manera consigamos mover lo que ahora mismo nos parece muy difícil. Miguel, te animo desde aquí a que te hagas miembro del SCAL de Madrid. Sí. Así que en ello estamos. Julio Isidro, a ver cómo es ese brinde del SCAL para las personas que no lo conozcan. ¿Cómo es, Julio Isidro, con ese vino argentino? Y nuestra Isabel, que también tiene otro. Estimado Francisco, Josefa, a todos los escalegas amigos de ahí, como dijo alguna vez aquel ideólogo del SCOL, que hizo el himno del SCOL, el amigo Omar Testa de Punta del Este, Uruguay, juntemos, no las manos, juntemos todos la copa y con ese diario del SCOL propiciemos que pasado esto, volvamos a lo que decimos siempre: felicidad, amor, larga vida, salud para todos desde la Patagonia Argentina. Amigos de España, con un gran abrazo. ¡Skol! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho cariño a todos, muchos cariños, de verdad, y ganas, y ilusión, que no nos falte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y un beso grande, Josefa. Igualmente, Julio. Saludos a todos. Gracias a los mismos argentinos, a los andorranos, y he visto por aquí algunas personas más. Muchas gracias a todos. Un gusto y un gran saludo para todos. Hasta luego. Adiós, guapa. Hasta luego. Salud y buen vino. Yo ya tengo aquí un vino de José Rivero, que es el nombre de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, es un amigo mío que se llama José Rivero, como mi padre, y me tiene unas botellitas. También se aceptan botellas desde Argentina, ¿eh? No, pero cuando vayamos a llevar mucho. Y unos alfajores cordobeses que son típicos. Qué bueno. Pues ya iré pronto. Hasta luego. Si quiere. Sí, los espero. Hasta luego, un gusto. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes. Muchos besitos a todos. José Seguí, usted no ha dicho nada, que le veo ahora. Saludos, José Seguí. Besito. Estoy aquí, pero participo, aunque no diga nada, participo. Pero por lo menos te vemos, ¿verdad, cariño? Bueno, yo me alegro mucho y además ya se ha ido el conferenciante, pero muy bien. Yo cada día que estoy aquí aprendo cosas. ¿Verdad que sí?